Hola querido público, buenas tardes. Es un gusto tenerte el día de hoy aquí en Enrólate con Ivonne Villegas, tu servidora. Hoy que ya estamos en Semana Santa, qué maravilloso es tenerte el día de hoy aquí con nosotros, porque como te dije la semana pasada, aquí ibas a tener tu programa, no nos íbamos a perder de estar contigo. Y sabes, el día de hoy es un día muy especial porque tengo como invitada a una maravillosa coach. Es una coach que además de ser coach ontológica, es maestra en Gestalt, es especialista en desarrollo humano y es logoterapeuta y tanatóloga, además de ser licenciada en pedagogía. Así es que es para mí un gusto presentarte a nada más y nada menos que a Leti Navarro. Hola Leti, ¿cómo estás? Hola, pues feliz, encantadísima de estar contigo y pues poder compartir ahora con otro tipo de audiencia en este genial programa que es Enrólate. Gracias, Emma. Bien, y sabes, querido público, el día de hoy vamos a hablar de un tema, súper maravilloso, porque como te comenté la semana pasada, todo abril vamos a estar hablando de temas acerca de niños y adolescentes, porque tú sabes que este mes se celebra el Día del Niño, el 30 de abril, pero todo el mes es el Día del Niño para nosotros. Así es que por eso es que todos estos programas tan maravillosos de este mes van a estar dedicados a cuestiones acerca de niños y adolescentes. Y hoy vamos a tratar de un tema sumamente especial porque hoy vamos a hablar acerca del trastorno de déficit de atención humana. Este trastorno que hoy en día está muy en boga, tantos y tantos psicólogos y psiquiatras están atendiendo este trastorno. Curiosamente, antes no existía tan puntualizado este trastorno, y hoy en día muchos niños, tal vez tú sepas que en muchas escuelas, en las escuelas de tus hijos, va a haber muchos niños que están tratados por este trastorno, pero hoy vamos a hablar justamente de los mitos y realidades que este trastorno tiene para con nuestros hijos o nuestros chicos, niños y adolescentes. Así es que, Leti, ¿qué es este TDA? ¿Qué es el famoso TDA? Bueno, pues justo es eso, un trastorno, se les clasifica como tal, como un trastorno de déficit de atención, esto que provoca en los niños la deficiencia en la atención y un poquito en la hiperactividad. Entonces, esto se ha catalogado como una situación de déficit en los niños. Okay. Durante toda mi carrera en el tema de la pedagogía, pude experimentar y visualizar a niños que podríamos considerar como hiperactivos, okay, o con déficit de atención. Sí. Y ahí es donde viene el primer mito, ¿no? Todo aquel niño que salta, brinca, está con toda la inquietud y la energía, de manera inmediata se le está clasificando como un niño con trastorno de déficit de atención. Lo cual ese es el primer mito, ¿no? La falacia que hace, obviamente, que los profesores o los padres de familia ya de manera inmediata lo etiquetan o lo clasifican. Y bueno, en las áreas académicas está muy saturado el aspecto, ¿no? Y a todos los alumnos que de repente se ponen a gritar y a brincar y todo esto, la maestra o los profesores de manera inmediata les dicen, este niño tiene TDA, ¿no? Ajá. Entonces, es una situación que desde mi experiencia como profesora, después como psicoterapeuta, como coach, veo que es una situación compleja para los padres de familia, en donde de repente si ven que el niño ya no les hace caso, si ya no les siguió las indicaciones, si en la escuela va con ciertos grados, calificaciones bajas, ¿no? Porque pues de manera inmediata lo clasifican. Si tiene 5 o 6, tiene este niño está deficiente en la cuestión académica y por consecuencia pues conductual, ¿verdad? Claro. Entonces, desde ahí yo creo que este es un tema sumamente delicado. No podemos clasificar a todos los niños con este trastorno y de la misma manera no se les puede conducir igual,
¿no? Claro. Entonces hay que ser muy claros. Todos los niños son diferentes, definitivamente. Así y es. se desarrollan en diferentes ritmos y por supuesto tienen un resultado común, ¿no? Muchos padres se preocupan por ese asunto porque, bueno, van viendo cómo su pequeño empieza a tener ciertas inquietudes. Cuando son pequeños, digamos en la primera etapa, 0 a 3 años, lo toman como una situación natural. Después de los 3 años, entonces, ya empieza cierta crisis. ¿Por qué? Pues porque los niños comienzan en su etapa preescolar o kinder, guarderías, y donde las especialistas en el área a veces no saben ni cómo manejar un niño que es inquieto. Y por eso es que de manera inmediata lo clasifican y lo mandan a terrenos de educación especial, que le podríamos llamar así, ¿no? Okay. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque de alguna forma esto empieza a afectar al pequeño, que lo están ya clasificando, le ponen la etiqueta del niño travieso, la etiqueta del niño con déficit de atención o con cuestiones conductuales y además académicas. Por lo tanto, yo recomiendo que tengamos mucho cuidado en este sentido de no clasificar así, ¿no? Por el simple hecho de que el niño empieza a tener ciertas inquietudes. Y bueno, ¿cuáles son las manifestaciones generales? Si me gustaría compartírselas a tu audiencia. Lo primero que es, en algunos casos, cuando ya hay un diagnóstico establecido por un médico especial en este asunto, ya sea un psiquiatra o un neurólogo o alguien que puede determinar el grado de hiperactividad o reactividad en el niño, bueno, hay estudios y la ciencia lo comenta que cuando hay una deficiencia en ciertos neurotransmisores, por ejemplo la dopamina o la noradrenalina, que hace que esto empiece a provocar en el niño cierta inquietud particular. Esto se descubre obviamente cuando se hace una prueba básicamente básica, diseñada para tal motivo. Este tipo de cuestiones, Leti, aparte de tener las características que bien dices de tipo neuronal o biológica, también tenemos como características que haya, sí, cierto grado de falta de atención, también hiperactividad o tal vez esta parte de agresividad, pero no por ello, como bien dices, requerimos ya clasificarlos. La clasificación no la podemos hacer las personas que no tenemos tal vez la especialidad para poder hacerlo. Lo que requieres es, si tu niño está teniendo este tipo de características, llévalo con un psiquiatra y que él determine si efectivamente tiene o no este trastorno. Tal vez tiene un déficit en alguna hormona o tal vez es alguna otra cuestión. ¿Por qué no también revisas cuál es la parte familiar que tú estás manejando en casa? Porque tal vez esa falta de atención que está teniendo en la escuela o en algún otro entorno puede ser por alguna falta de atención que está teniendo en casa. Entonces no tiene nada que ver una cosa con otra. Sin embargo, como la mayor parte del día tal vez está en la escuela, los profesores hoy en día han tenido pues varias pláticas acerca de lo que es el TDA y tal vez por eso los clasifican, los etiquetan, los encasillan en este trastorno, pero no por ello, o sea, no porque sea un chico hiperactivo o tal vez que esté atendiendo a alguna otra cosa y no la clase, por ejemplo, quiere decir que tiene este trastorno. Por eso es que estamos hablando hoy de los mitos y de las realidades. Así es. Una de las reacciones principales o primarias son en donde el niño empieza a ser inquieto, ¿no? Se levanta de su banco o de que está brinque en los sillones si es que está en casa, si está en la escuela, bueno, está jugando con los colores, entonces esto está provocando que no esté atento a la clase, claro, básicamente. Y hay ciertas manifestaciones también físicas, un niño que está con este sentido de ansiedad o que se levanta constantemente
constantemente y que no puede estar un instante quieto, tranquilo, bueno, es solamente un indicador, no quiere decir que el niño sea, pero es un indicador que va a permitir después canalizar con las personas especializadas en el tema, ¿no? La dificultad de concentrarse, por ejemplo, es otra de las situaciones que le impide a que el niño, o mejor dicho, el que se le clasifique como tal. ¿Por qué? Pues porque no hay atención al seguimiento de instrucciones que la profesora da o que la indicación que los padres enfocan. Entonces hay que estar muy cuidadosos en esto. Y bueno, pues voy a expresar el primer mito que se manifiesta aquí, ¿no? Que si el TDA es una enfermedad. El TDA no es una enfermedad. Es importante tener en cuenta esto. Es un trastorno, se le clasifica, es diferente una enfermedad a ciertas deficiencias en algo en particular, pero esto no implica el que sea una enfermedad. Es un trastorno psiquiátrico conductual, básicamente, que se manifiesta en una situación recurrente o repetitiva de acciones, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto. Ya les decía yo que si ya hay un estudio especializado en ello, pues el neurólogo o el paidopsiquiatra pues va a determinar si tiene baja frecuencia en la noradrenalina o en la dopamina, que son los neurotransmisores que provocan esto, ¿no? Otro de los mitos es que se dice que si esto es hereditario, ¿no? Es una situación del resultado de la educación familiar, también comentan, lo cual, bueno, aún no se comprueba a ciencia cierta si esto es una situación que es generada por alguna herencia o una cuestión genética. De la misma manera, no es como el aspecto que determina el que los padres no le ponen límites a sus hijos, y por eso es un niño rebelde y por eso es un niño que tiene complicaciones en esto. Una realidad es que se desconoce la causa original, ¿no? Claro. Esto, ¿cómo fue? Tal vez, Leti, sepas que llegaron a determinar que este era un trastorno. O sea, no se sabe la causa efectivamente de por qué se da, pero ¿cómo es que los médicos o, bueno, los especialistas determinaron que este era un trastorno? Precisamente por esto. ¿Cómo se clasifica la enfermedad? Pues es la ausencia de la salud, básicamente, ¿no? Desde una definición simple. Claro. Cuando hablamos de trastorno, hablamos solamente de un déficit de algo. Esto es, algo no está provocando un estado de salud pleno. Y esta situación no se encasilla a que el niño o el joven, en este caso, tenga una enfermedad como tal. Se dice que es un trastorno porque solamente hay cierto déficit de algo en particular. En este caso, reitero, pues es de los neurotransmisores, básicamente. Ok, bien. Y bueno, ¿cuáles son, por ejemplo, algunos síntomas en los cuales podemos detectar que hay cierto nivel de TDA? ¿Cuáles son algunos de esos factores que podemos decidir o poner especial atención para poder decir, ok, requiero llevar a mi hijo a que lo revise algún paidopsiquiatra, por ejemplo, y determinar si tiene o no esta situación? Claro. Uno de ellos es que el niño, bueno, esté presentando o está manifestando estos estados de ansiedad, así de demasiado impulso. Se muerde las uñas, por ejemplo, hace rabietas prolongadas, ¿no? Incontrolable. El que se le dificulte, obviamente, el aprender o el concentrarse en alguna lectura y que no logra entender el proceso de cognición en este sentido de que estoy leyendo, o sea, de qué se trata la lectura, etcétera. Que tenga adicional a eso procesos infecciosos, ¿no? De que de repente, por ejemplo, hay algún indicio de enfermedades respiratorias frecuentes o debilidad en algunos asuntos en relación a eso, asmas, no sé,
algo así, lo que le impediría el que el niño se sintiera pues tranquilo es un factor que pudiera ir acompañado con esta hiperactividad o esta situación de síntomas. Ok, eso en cuanto a la hiperactividad. Y por ejemplo, en cuestiones de impulsividad, ¿cuáles serían algunos síntomas que tal vez la audiencia pueda determinar o detectar para poder pues emitir un juicio, tal vez no de valor, pero sí para poder decir, bueno, lo voy a llevar al médico? Sí, bueno, en este sentido de impulsividad es aquel niño que tiende a ciertos, llamémoslos reacciones de ansiedad, continuidad hacia algo, de que les gusta comer demasiado o de que les gusta pintar de una forma muy impulsiva, valga la redundancia. Esto es con cierta intención de tener el control de algo en particular. Las reacciones impulsivas es algo que no puede controlar el niño. Brinca constantemente, grita, se siente feliz y ríe a carcajadas continuamente, pero en una situación desmedida, ¿no? O sea, no, para que no tengamos esta dificultad de distinguir de que si el niño está riendo, ya de manera inmediata. Estamos hablando de aspectos de impulso. El niño no puede manejarlos, se excede ante la reacción de esto. Sí, también otros de estos factores son que tiende, por ejemplo, a entrometerse en alguna plática. Claro. También tiene problemas para esperar su turno, sí, ¿no? Y también puede ser que antes de que termines de preguntarle algo, él ya te está respondiendo. Entonces, estos también son factores de impulsividad. No nada más es esta parte motora, sino también la otra parte sensitiva, tal vez, en la cual tú también puedes detectar si tu pequeño tiene este déficit. Así es, sí, justo esto, agregando a lo que acabas de comentar, es cuando el niño, por ejemplo, llora desmedidamente ante alguna situación de que le impidieron, ¿no?, algo, y que asume cierto acto de capricho, también es otro tipo de reactivo ante esto. Ok. Ahora, mencionabas hace unos momentos que existen pues algunas evaluaciones que se hacen para que se detecte si el pequeño tiene este trastorno. ¿Cuáles son esas evaluaciones que se realizan? Sí, hay dos pruebas que los neurólogos o los pseudopsiquiatras llevan a cabo, que es la prueba del DMI, si no mal recuerdo, y EIC, que están establecidas por la Organización Mundial de la Salud, en donde prueban justamente el que el niño tiende a este trastorno, básicamente cuando, por ejemplo, 6 de las 20 reactivos, el niño está dando respuesta a ello. Es uno de los factores que determina con estas pruebas. El DM1. Bien, ahora, hablabas hace un momento acerca de los mitos. ¿Cuáles otros mitos existen acerca de este trastorno, Leti? Claro que sí. Otro de los mitos es que todos los niños se curan con medicamento. Bueno, aquí yo respeto mucho el tema psiquiátrico y bueno, algunos aspectos sí requieren ciertas dosis de algo. A mí me parece que hay que tener mucho cuidado en cómo medicar o qué medicar en el niño, porque de pronto se dice que cierto medicamento le va a ayudar a esto, por ejemplo, a bajar los niveles de ansiedad, pero provoca los niveles de impulsividad, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en el tema de la medicación. Solo tiene que hacerlo una persona sumamente capacitada para poder distinguir con este tipo de pruebas o incluso con algún estudio todavía, no sé, una encefalografía o cuestiones así en donde determinen ciertos estímulos para poder medicar. Ok.
Entonces, ya sabes, no todo requiere ser con base en medicamento. Tal vez si tu hijo tiene este trastorno, tal vez no requiera altas dosis de medicamento, tal vez con una psicoterapia puede disminuir este nivel de déficit, o tal vez con algún tipo de terapia de juego o alguna cuestión. No te vayas exclusivamente por el medicamento. Recuerda que no todos los medicamentos hacen pues buenos efectos a los demás órganos que tenemos en nuestro sistema. Entonces es muy importante que también, si es que tu hijo se está medicando, revises cuáles son esos otros trastornos que puede tener el medicamento que está tomando, para que pues prevengas todo este tipo de cuestiones. Entonces, por ello es muy importante. No es, si efectivamente es un mito, no todo es con base en medicamento, puede ser a través de otro tipo de terapias. Es correcto, sí. Okay. Otro de los mitos es que de pronto dicen que es exclusivo para los niños, los varones, ¿no? Uh-huh. Bueno, es obvio que hay mayor incidencia en los niños que en las niñas, básicamente, pero por supuesto las niñas también pueden padecer de esta situación. Y bueno, con la prueba que corrijo porque no lo pronuncié bien, es la prueba DSM-1, es con lo que le va a permitir distinguir. Entonces no es exclusivo de niñas o no es exclusivo de niños, incluso se puede presentar, a lo mejor los padres pues pasaron por alto toda la infancia y en la adolescencia se llega a manifestar, ¿no? Incluso hay gente que en etapas adultas, bueno, también se etiqueta como una persona con este trastorno. Así ¿no? es. Entonces, pues evitemos las etiquetas y realmente primero detectemos si efectivamente nuestros hijos tienen este trastorno o no. Recuerda que los niveles de hiperactividad o de impulsividad o simplemente de déficit de atención pueden ser ocasionadas por alguna otra cuestión y no requiera algún tipo de medicamento, o puede ser que ni siquiera tenga que ver con este trastorno, puede ser algún otro tipo de trastorno o alguna otra cuestión que estén manejando desde una parada neuronal u hormonal. Entonces no todo tiene que ver con el trastorno. Requerimos por eso atender a nuestros hijos con los especialistas, no nada más porque el médico te dice que tiene ese trastorno, tú ya lo mediques. Uh-huh, exacto, es correcto, sí. Y bueno, hay muchas recomendaciones. Lo principal es distinguir esto que les acabamos de compartir. Obviamente hay muchísima información en relación a este trastorno. Hay información que coincide, hay otras que te dicen que no es una enfermedad, otros que sí es una enfermedad. Entonces hay que ser muy cuidadosos también en el cómo clasificamos la situación de los pequeños, ¿no? O de los hijos en este caso. Los profesores o las personas que trabajan o que están cercanos a los niños, hay que estar cuidando todos los pequeños detalles para no clasificar al niño, como les decía en un principio, ¿no? Tener muy claro que la observación es la clave de esto. Si observamos las conductas, si observamos la forma de comportarse en el niño, pues puede haber ciertos reforzamientos que le ayuden a canalizar, por ejemplo, la energía de aquel niño que es muy inquieto. No propiamente está refiriendo a un trastorno, es que tal vez requiera, porque las horas de la clase fueron ya demasiado tediosas, por así exponerlo, y que requiere como una actividad más dinámica. Entonces procurar, y yo mira que fui profesora muchos años, trataba de dar clases como ahora se está marcando en el plan, ¿no? Más activas, más didácticas, más de interrelación, que el niño investigue, que sea el que busque desarrollar las competencias para no provocar que el niño esté sentadito como en nuestra
otras épocas, ¿verdad? Que estábamos sentados y nada más escuchando al profesor. No, cuando hay un intercambio de ideas y cuando los entornos escolares son más accesibles, más participativos, entonces el niño está ocupado y realmente está atento a lo que le interesa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sabemos que hay causas, pero hay que ir mejor hay que ocuparnos a la situación, ¿no? Y bueno, les decía yo, hay que darle un refuerzo positivo constantemente al pequeño. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a sentirse mejor, a saber que está haciendo las cosas correctas y le va a provocar que su atención esté enfocada a lo que el profesor en este caso le esté solicitando o a lo que el padre también le esté dando la indicación, ¿no? Evitar, por ejemplo, las agresiones constantes, verbales, ¿no? En este aspecto de la disciplina escolar, bueno, de pronto el profesor dice, a ver, te quedas aquí, te callas porque yo ya estoy alterado también. Entonces, cuidemos mucho los tonos, cuidemos mucho las formas y la manera en cómo podemos canalizar al pequeño, ¿no? Tratarlo de hacer partícipe, incluyéndolo, ser más inclusivos en esto, provocarle su liderazgo, el darle como tareas específicas en donde el niño se desarrolle mejor. Y esto, como tú hace un momento decías, el niño requiere a lo mejor más contacto emocional, más el que pueda él sentirse aceptado por los demás y de esta manera sentirse amado, ¿no? Por los padres. Claro, esto es muy importante, querido público, porque cuando tú realmente estableces metas específicas, juegas con tus hijos, los creas en un ambiente dinámico y además en el cual tal vez tenga ciertos controles regulares para con sus juegos, con sus actividades, entonces él va a poner especial atención en lo que están trabajando. Pero si tú lo sueltas y simplemente lo regañas porque no está poniendo atención, porque está jugando, porque está brincando, etcétera, entonces realmente no le estás dando esa calidad que hablábamos la semana pasada. Por eso es que es tan importante que hoy tú realmente determines si es efectivo que tenga un tratamiento médico o si simplemente es importante llevarlo a terapia. Recuerda que nosotras no te podemos decir si algo es trastorno de déficit de atención o no, pero sí te invitamos a que revises si efectivamente tiene este trastorno tu pequeño o no, porque recuerda que los niveles de hiperactividad, impulsividad o atención no necesariamente van enfocados en este trastorno y por eso es que te estamos dando todo esto acerca de los mitos y las realidades, porque si bien es cierto que existe el trastorno, también es cierto que tenemos esta otra parte en la que requerimos hacernos cargo como padres de familia para poder detectar si nuestro hijo o nuestra hija está teniendo este trastorno. Así es que te invitamos a que no solamente revises si está en un nivel de hiperactividad constante o que hagas caso exclusivamente a lo que te dice el profesor. Investiga también qué está pasando en casa. No nada más te quedes con la idea de que todo es por lo que sucede afuera. Recuerda que todo comienza desde dentro. Así es que te invitamos a que revises qué está pasando. Mi hijo tiene o no este trastorno, requiere atención, entonces lo llevo al médico para que el médico determine a través de las evaluaciones que te comentó nuestra coach Leti, si realmente tiene ese trastorno o no. Recuerda que hay muchos factores que intervienen en este trastorno. Entonces, por ello, recuerda que si el tratamiento parece que no funciona, pues también puedes cambiar de médico. Así es, ¿no? ¿Sí? También puedes cambiar de médico. No requieres estar exclusivamente con un médico en particular, puedes cambiar de médico. Y también acuérdate que si es de tu gusto, puedes llevarlo también a terapias o bien a coaching para niños, para adolescentes. Todo depende de cómo tú realmente quieras revisar este trastorno o estos factores que está teniendo tal vez tu hijo. Pero no dejes de lado el hecho de que no todo es a base de medicamentos. Así es.
¿sí? Es correcto. Sí, definitivamente algo que comenté hace un momento. Si somos observadores de las conductas de nuestros hijos, si somos observadores de las conductas de nuestros alumnos, entonces podemos ir distinguiendo, cuidando no clasificar. Si la escuela no es la adecuada, por así decirlo, y no es porque el niño a lo mejor requiere una atención diferente, quizá con grupos más reducidos, en donde la atención esté dirigida y donde se le promueva, pues también le invito a los papás de, como tú lo decías, no casarse ni con un médico especializado o con una escuela o con... Creo que esto es una actividad interdisciplinaria que permitirá ayudar al pequeño. Básicamente todo lo que hacemos, los esfuerzos que hacemos, las autoridades, los maestros, los padres de familia, los especialistas en las áreas, es para ayudar al pequeño y para generar una infancia feliz, que es lo que realmente estamos buscando, ¿no? ¿Para qué va a ser la construcción de una infancia feliz? Pues para crear un adulto que nos lleve a lograr nuestros objetivos, nuestras metas y que nos sintamos felices. Entonces, básicamente, agregando un poco en este mes del niño, ¿no? Es darle atención a tu hijo de una forma muy particular. Como en algún momento bien he sabido, nadie nace para ser padre, sí. se va gestando con la experiencia. Y para mí, de verdad, yo admiro a los padres y es una profesión de verdad muy ardua porque no termina nada más hasta cierta etapa. Los profesores, pues sí cumplimos un ciclo escolar con los pequeños y ya, ¿verdad? Pero los papás están allí, entonces hagamos actividades que promuevan el desarrollo del pequeño, no los coartemos en que si el niño es inquieto, pues entonces promovamos la inquietud, busquemos en dónde está enfocada su atención y no lo clasifiquemos nada más por el hecho de que no sigue las indicaciones o los estereotipos o los paradigmas en los que yo me he vivido como padre. Creo que aquí ahora estamos en esta diversidad y la globalización está en todo lo que da y en este sentido se incluye también cualquier situación que determine trastorno, déficit básicamente, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho esos detalles. Claro, y también te recomendamos que lo que puedes hacer también es pues estar en constante comunicación con los profesores de tu hijo. Esto es muy importante porque cuando tú te comunicas regularmente sabes qué está pasando en la escuela y también sabes qué está pasando en casa. Mantén un horario diario y de horas regulares, tal vez para comidas, tareas, descanso, y esto también de alguna manera va estimulando a que el pequeño tenga horarios específicos en los que también sus niveles o su reloj biológico de alguna manera está atento en los horarios. Otra cosa que te podemos decir es que limites distracciones en el ambiente. Por ejemplo, si están comiendo, pues dedíquense a estar en casa en esta parte de la comida, en la plática y demás, tal vez quitar tablets, celulares y demás que hoy en día incluso comiendo los tenemos a un lado, ¿no? Asegúrate de que tu hijo tenga una alimentación adecuada, saludable, variada. Eso también es muy importante. Tú no sabes cuánto puede influir una buena alimentación en todos los niveles neuronales y hormonales de tu hijo. Cerciórate de que tu hijo duerma lo suficiente. Y porque muchas veces hoy en día que tenemos tanta carga de trabajo los padres de familia, dejamos que el niño se duerma hasta que quiera. Entonces mantén un horario de descanso para él, elogia, premia su buen comportamiento. Esto también es muy importante. Acuérdate la semana pasada que hablamos justamente de esto, y mantén reglas claras y constantes. Esto también te va a permitir de alguna manera ir midiendo si ese déficit de atención o de hiperactividad va en consecuencia de un trastorno o tal vez es una cuestión rebelde ante las reglas. Entonces, por ello es muy importante que sí atiendas todas estas pues cuestiones o factores que te estamos compartiendo el día de hoy. Algo que quiero agregar en relación a esto último que mencionas es dar las indicaciones muy precisas, muy puntuales, con la finalidad de que el niño no se disperse.
Si somos claros en estas reglas y si marcamos estos horarios determinados y provocamos cierta disciplina, el niño fácilmente se puede ir adaptando a ello. Entonces, ser muy constante en esos aspectos, porque determinará que el niño asuma lo que se requiere, ¿no? No hay que hablar mucho, hay que decir esto le corresponde, esto te toca, y elogiar, reitero, la manera en cómo el niño se está conduciendo. Así es. Bien, pues ya estamos a punto de concluir, Leti. Tú sabes que el tiempo en televisión pues se va rapidísimo, pero pues me gustaría que pues empezáramos a cerrar ya el tema para pues que se queden tal vez pues con un tema cerrado, concreto, en el que tú como padre de familia puedas atender esta situación. Así es que te cedo la palabra. Gracias. Bueno, pues básicamente, para resumir y sintetizar, no clasifiquemos al niño. Ese es el primer aspecto. No le pongamos una etiqueta de que el niño tiene un desorden. Tiene simplemente quizá esa falta de atención. Hay que cuidar mucho, reitero, observadores de las conductas. Cuidemos y empaticemos ante la situación que esté viviendo el pequeño. Busquemos espacios de inclusión más que de exclusión, porque de pronto si el niño se porta mal lo mandamos a la dirección, etcétera. Entonces, cuidar mucho y démosle afecto a nuestros pequeños, a nuestros alumnos, prestémosle más atención. Creo que esa es la clave. Bien, y bueno, pues con estas palabras tan hermosas que te acaba de compartir nuestra coach Leti Navarro, pues damos cierre a este tema tan particular y que tal vez tiene muchas aristas, pero esto es solamente una parte introductoria para que tú realmente te des cuenta de que tu pequeño puede o no tener este trastorno. Revisa qué está pasando en casa, qué pasa en su entorno familiar, qué pasa en su entorno con sus amistades, y también qué pasa en el entorno escolar. Revisa todos y cada uno de los aspectos que tiene tu hijo, porque solamente así realmente vas a poder entender qué está pasando con tu pequeño. Así es que pues te cedemos esa responsabilidad que tienes como padre de familia, y mi más grande reconocimiento para ti como padre de familia por todo el trabajo tan hermoso que haces día con día con tus hijos. Gracias por haber atendido este programa el día de hoy, y bueno, pues disfruta tu Semana Santa y nos vemos aquí el próximo miércoles, ya sabes, en punto de las 2 de la tarde por Planeta 2013. Recuerda que el día de mañana nos escuchamos a través de www.viveradio.net, y pues eso es todo por el día de hoy. Bonita tarde y gracias por habernos acompañado en tu programa Enrólate. Gracias.